Tradiciones. Bienvenidos al penúltimo capítulo de nuestra serie Tradiciones, durante todo este mes de octubre y principios de noviembre. Gracias por acompañarnos en cada uno de los capítulos. Les recomiendo el anterior a este, donde tocamos el tema sobre el reto del Blackout Challenge o el reto del apagón. Está muy bueno, los espíritus de la muerte. Se los recomiendo, es el capítulo 7 de esta serie Tradiciones. Este es el penúltimo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Vean toda la serie. Yo soy Noé López y este material es muy importante para poder compartirlo con los nuestros. Sobre todo en estos días de fiesta y supuesta tradición en relación a la brujería, la hechicería, la muerte. Vamos a hablar del mundo de los espíritus, que ya dije en capítulos anteriores, existe. Y justamente la historia que te voy a contar hoy tiene que ver con esto. Mira, posiblemente era el año 95. Yo era joven, más joven. Era la segunda misión que hacíamos al país de Venezuela. Esta vez llevábamos dos objetivos. La ciudad era San Cristóbal, en la frontera con Colombia, con Cúcuta, Colombia. Íbamos a un congreso binacional de jóvenes, tanto de Venezuela como de Colombia, y a una cruzada abierta en una plaza. Lo recuerdo, grandes victorias, mucha bendición, una lluvia del cielo, pero también una gran lucha, enorme lucha que no voy a olvidar. Y te estoy hablando del mundo espiritual. Recuerdo que cuando llegué a la ciudad de San Cristóbal, al aeropuerto, me recibe un hombre, un varón de Dios, con un cartelito, muy amable y con una mirada muy noble. Y me dice: Pastor Noé, bienvenido. Dice: yo soy del departamento de transporte. Yo seré su transporte durante todo el tiempo que usted esté aquí. Entonces yo le dije: vamos a ser buenos amigos y demás. Sabía que nos íbamos a ver un montón de veces, quizá varias veces, en los más o menos 5 días que yo iba a estar ahí. Así que me lleva en su auto y en el camino voy haciendo amistad con él. La verdad que hasta ese momento yo no sabía con quién estaba hablando. Pero entre la charla, en algún punto de la conversación, yo queriendo saber cómo estaba el ambiente ahí en San Cristóbal, en esa frontera binacional Colombia-Venezuela, entre los jóvenes, cuáles eran las necesidades principales de los jóvenes, dónde estaban las heridas que estaban trabajando en los jóvenes, los pastores y los líderes. Así que le pregunto a este hermano, le digo: ¿usted es casado? Sí. ¿Si es papá? Sí, 2 hijos adolescentes, creo, si más no recuerdo. Entonces yo dije: aquí es donde pregunto. Y le digo: hermano, ¿y qué necesidades ven en los jóvenes aquí? ¿Cuáles son las principales urgencias? ¿Sobre qué están luchando las iglesias, los padres, la familia para alcanzar los jóvenes? ¿Hacia qué están inclinados los jóvenes acá? Y pues yo esperaba una respuesta entre las necesidades más comunes que se ven en todos lados, como noviazgos mixtos, como frialdad hacia las cosas de Dios. No sé, esperaba una respuesta un poco más común. Pero de pronto el hermano me mira y me dice: pastor, acá el problema que tenemos con los jóvenes es que en el último tiempo los jóvenes se están acercando y están siendo influidos mucho, están siguiendo doctrinas o están siguiendo creencias ocultas de gnosticismo, brujería, de hechicería, de pensamiento múltiple, de astroproyección, en fin, hoy hay mucha inclinación de los jóvenes hoy aquí en eso. Y me extrañó, dije: a ver, ¿de qué se trata? Dice: sí, los jóvenes de hoy se están metiendo mucho en ese tipo de filosofías y creencias donde todos son buenos, donde todo es Dios. Y en fin, empezó a decirme, ¿no? Están muy metidos en el gnosticismo que ha venido fuerte acá, nos decía, y sobre todo este tema de sacar el espíritu. Se están acercando antes no era tan común o tan abierto como hoy. Hoy la adoración a la muerte está a la orden del día y demás. Antes no era así. Y nos decía: todo este es un problema, pastor, me decía, porque los jóvenes tienen esta inclinación. Pero el mayor de los problemas y de los peligros, me decía este hermano, es que no creen que es malo, creen que es bueno. De hecho, los padres no lo vemos como malo. E inclusive, me dice, algunas iglesias creen que no es malo.
Y entonces hace una pausa a este hermano antes de llegar. Me mira muy serio y entonces la mirada noble se le quita, ya no la vi. Hace una mirada profunda y me dice, eso de que dicen que no es malo, me dice, a mí no me lo van a contar. Pero caray, parece entonces yo estaba ya un poco perdido, confuso, quería saber más. Dije, ¿qué quiere decir, hermano, con esto? Me dice, sí, pastor, a mí no me lo van a contar. Usted no sabe de dónde vengo yo. Hace algunos años atrás, usted jamás me hubiera reconocido. Dice, yo fui uno de los máximos jerarcas, satanistas y brujos de alta autoridad y de alta jerarquía. Yo sé de qué se trata esto, me dijo. Yo fui uno de los máximos poderes satánicos y de brujería en esta región. Hoy soy un creyente en Cristo, liberado por Él, dice, pero casi me cuesta la vida, no fue fácil. Y me dijo, yo conozco todo esto y a mí no me van a contar ni decir que esto es inocente. Entonces en eso a mí se me prende la luz y yo dije, este hermano me va a enseñar mucho. Ojo, a pesar de mi juventud y de mi poca experiencia en el ministerio, la verdad es que no iba tan tapado. Yo creo que Dios me había preparado porque reciente, por 3 años, estuvimos nosotros preparándonos. Nos enfrentamos a mucha lucha espiritual a este respecto, lo aprendimos, nos metimos a la Biblia, nos metimos a cursos de esto. Y aunque no fuera un experto, por lo menos sabía yo qué preguntar. Así que cuando este hermano me dice eso, yo dije, este hermano me va a enseñar. Pero en eso escucho la voz de Dios y me dice, acuérdate, Noé, que con estos temas espirituales no se juega. Cuidado con el morbo, con el preguntar solamente por la morbosidad de saber. No escarbes, acuérdate, ya te lo enseñé, me decía Dios esto a mí. Te enseñé que esto no es para curiosear, porque es verdad ese dicho que dice, la curiosidad mató al gato. En efecto, cuando Jesús le pregunta al endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas?, no era para curiosear. El poder de Jesús, del Hijo de Dios, se había de manifestar ahí, frente a sus discípulos y en la región. Cuando le pregunta eso, Jesús tiene un propósito. Él sabía que no era un solo demonio el que atormentaba a ese hombre, sino que era una legión. Y para que los demás supieran, para que esto se corriera, para que entendieran y vieran el poder de Dios manifestado en libertar a un hombre, le pregunta, ¿cómo te llamas? Los demonios contestan en el Gadareno, legión, que representaba a muchos, quizá a la legión romana, que constaba de 500 soldados. Posiblemente este hombre estaba poseído por 500 o más demonios. Jesús tenía un propósito. El poder de Dios reinó, liberó al hombre y se corrió la noticia por todos lados. Había un propósito, pero curiosear para saber todo esto es muy peligroso. Es el mundo espiritual. Así que yo entendí eso y dije, Señor, ayúdame, líbrame. No voy a preguntarle solo por morbosidad. Quiero realmente saber. Y en efecto, este hermano, hombre de Dios, me enseñó muchas cosas en los espacios y tiempos en los que tuvimos la oportunidad de convivir. Yo quería saber más de él. Y todo lo que me contó, yo lo pude probar durante los días que estuve predicando en el Congreso. Realmente fui testigo de todo lo que me estaba diciendo. Recuerdo que una de las mayores oportunidades que tuve de charlar con él y de compartir y de que me enseñara fue cuando el último día que él me recoge, me toma de donde salimos de la reunión ya para llevarme al aeropuerto de regreso, pero el aeropuerto era en Colombia, más o menos, no recuerdo si eran 2 horas o 3 horas de donde estábamos, había que viajar y él me llevó. Lastimosamente recuerdo que yo estaba muy cansado de varios días, tenía un sueño, me iba durmiendo en el camino, pero me despertaba yo mismo, me cacheteaba por dentro yo para no dormirme y seguir conversando con el hermano, porque quería saber más todo lo que me enseñaba. Yo le pregunté varias cosas, inquietudes que yo tenía a este respecto y sobre lo que había vivido esos días ahí. Recuerdo que entre lo que le preguntaba, yo le decía o le preguntaba a él, él me decía, para mí, pastor, dice, era muy fácil como brujo, como satánico, hacer que una persona, así, al instante, no viera una curva en la carretera y se matara. ¿Cómo así? Le decía yo, sí, eso era muy sencillo para mí. Quien me pedía un trabajo de esa naturaleza, para mí era muy fácil que no viera la curva en la carretera y se matara.
Así es el poder, me decía, el poder demoníaco. Yo le preguntaba, ¿cómo es? Le decía yo, ¿cómo es que usted sabe lo que tiene que pedirle a una persona cuando viene a consultarlo para hacerle una brujería? Es decir, el brujo le dice, tráeme 5 veladoras negras, 2 listones de color rojo, y en fin, ¿cómo usted sabe lo que le tiene que pedir? ¿Hay un formulario? ¿Tiene un libro? ¿Cómo sabía usted eso? Nunca me voy a olvidar lo que él me contestó. Me dice, eso es muy fácil, pastor, me dice. Cuando ellos me están contando el problema y el trabajo que quieren que yo les haga, dice, a mí me están diciendo lo que tienen que traer. Dije, ¿cómo que le están diciendo? ¿Quién? Ellos. ¿Cuáles ellos? Dice, los espíritus, los demonios, los jerarcas me están diciendo. Allí en ese momento, y usted los oye, dice, claro que yo los oigo. ¿Y qué le dicen? Ahí le dicen, pídele esto, pídele el otro, pídele acá. Dice, ¿y usted por qué los obedecía? No, claro, yo los obedecía. ¿Por qué? Porque eso representaba para mí poder, dice. Si yo hacía ese trabajo, hacía esa brujería, hacía esa maldad, yo ganaba poder. ¿Por qué cree que era una autoridad muy alta? Porque era obediente a todo lo que me decían, me dijo. Así que eso me hacía ganar poder. Yo dije, a ver, entonces traslademos esto a Dios. ¿Por qué nosotros cuando Dios nos dice algo, no le creemos? Habla nuestro espíritu y decimos, no, tengo que pedir una confirmación. No sé si es Dios, a lo mejor soy yo. Dios nos dice por dentro, diezma y no seas un mezquino. Y nosotros decimos, no, hay que pedir confirmación. ¿Y cómo usted tan fácil les obedecía? Dice, yo conocía sus voces y sabía que era poder para mí. Increíble, ¿no es cierto? Ellos tan fácilmente, y me decía este pastor, ellos me decían acá, de afuera. Dice, pensar que nosotros tenemos el espíritu adentro que nos habla y no lo obedecemos. Terrible, ¿no es cierto? Bueno, entre tantas cosas que le preguntaba, recuerdo que una de las noches, cuando empezaba a predicar a los jóvenes en ese auditorio, empezó a írseme la voz casi al principio del mensaje. Se me iba la voz como un hilito, y yo batallaba. Y trataba de salir y se me estaba yendo la voz. Traté de cuidármela, no tomaba líquido frío ni nada, pero se me fue la voz. De pronto, en una de esas casi salí de la predicación casi al final. Recuerdo que hice una expresión, un grito y terminé el mensaje. Y cuando terminó la reunión, el pastor, este hermano, me dijo, le cayeron encima. No, a mí me erizó la piel. Yo dije, ¿qué quiere decir? Recuerden que yo era joven, demasiado joven. Y me dijo, le cayeron encima, pastor. Y dije, ¿cómo que me cayeron encima? Sí, dice, yo estaba clamando aquí por usted, dice, pero le cayeron encima varios. Saben que está peleando contra esto. Bendito Dios, dije yo, gracias, victoria en el Señor. Y en efecto, yo tomé muy serio lo que este pastor o lo que este hermano me decía. Y durante las noches, en los mensajes y predicaciones que yo daba a los jóvenes, yo hacía una lucha, una guerra espiritual. Recuerdo que una noche hice un llamado a los jóvenes al altar para traer cualquier cosa que le diera derecho a las tinieblas a tocarlos. Hice un llamado a traerlas al altar y deshacernos de ella, ya sea a patitas de conejo, patitas de la suerte, rezos en sus carteras, tarjetitas de rezos, cualquier cosa que trajera que les hiciera darle derecho a Satanás y a las tinieblas de tocarlos. No, ¿qué les cuento? Esa noche el altar se me llenó. Estaba lleno y yo con los pastores clamábamos al Señor, hacíamos guerra y en el nombre del Señor. Y esa misma noche, recuerdo, mientras orábamos en el altar por los jóvenes, clamando al Señor, llorando, arrepentidos, les hablé muy serio esto. Recuerdo que 2 pastores en el altar, ahí mientras orábamos, me trajeron a una chica. Dijeron, pastor, esta chica ella venía temblando, asustada. O sea, quiere preguntarle algo, tiene duda, dice, de esto. Entonces la chica me dice, pastor, tengo miedo, dice, y no sé si estoy bien o mal. Mi novio me hizo un regalo, me dijo primero así. Mi novio me hizo un regalo. Dice, como muestra de su amor. Le dije, trae a tu novio, vamos a orar por ti. Me dijo, no, es que él no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? Me dijo, no, él es gnóstico. Y yo le dije, ¿qué andas haciendo con él? Se supone que ella era cristiana. Me dijo, pero este es el regalito que me hizo y lo que me da miedo. Abre su mano y me enseña
una especie de una piedra o un cristal grande a manera de gota, de lágrima en prisma, un prisma, ese que descompone la luz cuando cruza por ella, la descompone en colores. Dice, él es gnóstico y me dio esta piedra como muestra de su amor. Dice, y aunque está bonita, me da miedo, me dice, porque es curioso, pastor, y esto es la duda que tengo, desde que me lo dio y yo lo tengo en mi cuarto, yo siento que él viene en las noches a mi cama. Y no me lo va a creer, pastor, dice, pero siento que me toca. En el nombre de Jesús, le dije, le estás dando derecho, este es un derecho, una llave, porque tu novio practica la astroproyección, es decir, sacar el espíritu y lo lleva hasta tu recámara y te toca. Pues es lo que he sentido, pastor. Oramos ahí, le dije, tienes que hacer 3 cosas. Arrepiéntete primero y dile a Cristo que te arrepientes y que cierras esa puerta. Después termina con tu novio y deshazte de esta piedra, todo al mismo tiempo. Ese día estaba lloviendo, recuerdo, y le dije, pero ¿cómo, pastor? No se rompe. Ya lo intenté y no se corta ni se rompe. Le dije, toma esa piedra ahora, toma ese cristal, está lloviendo ahora y tíralo en alguna de la alcantarilla afuera, en alguna alcantarilla que se vaya a la cloaca y ve a cortar a tu novio y arrepiéntete aquí, entrégale a Jesús tu corazón. Recuerdo que lo hicimos allá llorando, los pastores orando por ella, pero era terrible, los lazos que había o que habían permitido los jóvenes en medio de ese ambiente espiritual en el que estaban. Y es que en efecto, en algunos de los capítulos anteriores yo les dije que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y hueso, contra seres humanos, es contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, contra jerarquías, poderes malignos. Y nosotros no lo creemos. Este tipo de celebraciones e involucrarnos en ellas con disfraces de tradición o de historia o de inocencia no son otra cosa que los prismas en nuestras habitaciones. Esos pequeños componendas que le dan derecho a Satanás a tocar a nuestros hijos, a entrar a nuestra casa, a destruir, a terminar. Puedes reírte de mí, pero no hay explicación a cosas que suceden en tu casa. Y dices, ¿por qué es así? ¿Por qué nunca cambia? ¿Por qué mi hijo no me obedece? ¿Habrá prismas en nuestra casa? Ahorita la invitación está abierta por todos lados. Ven y celebra Halloween. El terror está asegurado en Halloween. Disfrázate de la muerte, la calaverita, la comida, el muerto viene, prepárala. Son invitaciones, son prismas que si los recibes das derecho a que las tinieblas toquen tu vida. La Biblia dice, y es categórica, Efesios capítulo 6 y versículo 12, en la versión Dios habla hoy, dice así, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Estas palabras escribía el apóstol Pablo a los efesios. Los efesios sabían de qué estaba hablando Pablo. Ellos sabían porque estaban involucrados en un ambiente de magia en Éfeso. La diosa principal era Diana, Diana de los efesios. Una diosa imponente, una diosa que tenía los poderes de los aires, que dominaba los poderes de los astros, la astrología, las estrellas y también los poderes de los dioses subterráneos. Pablo sabía lo que estaba diciendo categóricamente y los efesios también. Así que Pablo les dice, vestíos de toda la armadura para que podáis resistir las acechanzas del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, es contra huestes espirituales de maldad. Y los efesios sabían de qué estaba hablando. Ahora nosotros parece que no lo creemos, lo vemos inocente y después nos preguntamos las razones de lo que sucede a nuestro alrededor. Hacemos componendas con las tinieblas y creemos que es inocente. Pero la mirada de este hermano en San Cristóbal, Venezuela, no la voy a olvidar. Me miró fijamente y me dijo, a mí no me van a decir que esto es inocente. Claro, él viene de ahí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos deshacernos de los prismas
no recibirlos, no aceptarlos. Rompe con todo eso ahora. Tira todas las componendas que pudiera haber en tu casa, los disfraces. Ya tenías preparado el altar en el nombre del Señor. Recibe a Cristo. Recibe y acepta la luz de Cristo y la vida, no la adoración a la muerte. Cristo es la esperanza para nuestra sociedad, para las familias que están quebradas, para las familias que están pasando momentos difíciles y valles de la muerte. Solo Cristo salva, solo Cristo salva. Recibe a Cristo ahora. Recíbelo y sé salvo por Él. Solo Cristo es la esperanza. Él es la luz en medio de las tinieblas que quieren imperar y ganar. Con Cristo vale la pena vivir. ¿Quieres hacerlo? Tú dices, ¿cómo hago eso, Noé? Estoy muy involucrado y hay cosas que no entiendo. Entonces comencemos con una sencilla oración. Haz conmigo esta oración. Ahí donde estás, es invitar a Cristo a tu corazón, a tu vida y a tu familia. Tan solamente repite así: Señor Jesús, te doy mi corazón ahora. Te entrego mi vida. No quiero prismas en mi casa y jamás en mi vida. Te recibo como mi Salvador y mi Señor, desde ahora y para siempre. En tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Te felicito si hiciste esta oración. Ahora Cristo está en tu corazón, has recibido la vida. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos queda uno. Les invito a ver el último capítulo de esta serie de tradiciones. Yo soy Noé López. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima.